secretario general nacional Sergio Palazzo y los compañeros secretarios generales de las seccionales de Trelew, General Roca y Santa Rosa. Así que es un gusto recibirlos en Viedma, especialmente a Sergio, y a modo de presentación, y también la presencia de varios de los delegados de los bancos de la zona, que también vinieron a acompañar a su secretario general nacional. Así que lo dejo a Sergio para que le haga las preguntas que quieran o que... Bueno, Palazzo, bienvenido a la comarca de Viedma. Tengo entendido que hace pocas horas mantuvo una reunión con el presidente del PJ, José Luis Gioia. No sé si podría darnos detalles de eso. Sí, como nos fuimos con los compañeros del Frente Sindical para el Modelo Nacional, que integra la corriente federal donde está Asociación Bancaria, los compañeros nucleados dentro del espacio de Hugo Moyano y los compañeros de ESMATA, a plantearle la necesidad que, así como se amplía la base del Frente Patriótico con distintos partidos políticos, creo que fueron 18 ayer que se reunieron con él, era necesario que desde el sector sindical también diéramos una muestra de esa unidad para acompañar la fórmula que surja del Frente Patriótico, y propusimos armar la mesa sindical del Frente Patriótico para, en el proceso electoral, hacer nuestros aportes desde el movimiento obrero a lo que va a ser la plataforma, la campaña electoral y la futura gestión de gobierno. José Luis es un diputado nacional de una característica muy particular, es un hombre que busca siempre el consenso, en el marco de ser muy fraterno y agradable poder conversar con él por sus experiencias políticas, de vida, y particularmente recibió con mucho beneplácito la idea del movimiento nuestro. Obviamente quedó en hablarlo con los distintos candidatos, porque hasta ahora hay 3 candidatos dentro del Frente Patriótico. Por supuesto que nosotros tenemos una posición al respecto, y es que vamos a acompañar la fórmula Fernández-Fernández. Palazzo, si bien es cierto el contexto nacional para los trabajadores es bastante parecido, sabemos que la bancaria ha tenido buenas paritarias, por lo menos el último año. ¿Cómo estima usted que va a ser lo que resta del año y cómo avisora el futuro para el sector? Todas las paritarias han sido extremadamente difíciles, dificultosas, más aún durante este gobierno, porque hemos encontrado de que no hay una autoridad de contralor, que era el Ministerio de Trabajo, que actuara como un neutral entre las partes, tratando de acercar partes. Ha sido una sola unidad de negocio, el gobierno a través del Ministerio de Trabajo y el sector empresario. Hoy el ministro de Trabajo no tiene el mismo temperamento que Triaca, si bien proviene del mismo espacio político, la misma ideología. Tenemos un poco más de diálogo y esperemos que esta paritaria podamos resolverla sin tanto conflicto. Para esto se requiere básicamente 2 cosas. Uno, que no pretendan que perdamos nuestro convenio colectivo de trabajo ni nuestra legislación en materia de derechos laborales bancarios. Y la segunda, que garanticen una cláusula gatillo, como la que garantizaron el año pasado, que le permitió a los bancarios ser uno de los pocos sindicatos que no perdiera con relación a semejante inflación. Cuando aparezca esa cláusula terminaremos de cerrar la paritaria, y cuando se den cuenta de que no vamos a resignar nuestro convenio colectivo de trabajo. Últimamente, en las últimas horas, se charló mucho de la reunión que va a tener el presidente Mauricio Macri con Ortubey. La posibilidad de que Ortubey integre la fórmula oficial de Mauricio Macri. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en principio el presidente de la Nación está invitando a algunos referentes políticos de la oposición, y creo que también ha hecho el mismo convite al Consejo Directivo de la CGT a discutir 10 puntos de consenso, y a partir de ahí después vienen todas las demás análisis políticos, ¿no? Respecto a lo primero, o al objetivo a los que él convoca, que son los 10 puntos que propone, nosotros creemos que los sectores políticos de oposición, y particularmente el movimiento obrero, no debería concurrir a esas reuniones, porque que un gobierno quiera cristalizar un acuerdo a modo de pacto social a 3 meses y medio que haya un proceso electoral, lo que quiere hacer es socializar el costo político de las medidas equivocadas que tomó. Cuando un gobierno de verdad quiere hacer un pacto con los actores de la sociedad, entiéndase partidos políticos, movimientos sindicales, movimientos sociales, la propia iglesia, el empresariado, lo hace cuando gana una elección, inclusive ni siquiera cuando asume, cuando gana una elección o en ese primer mes que asumió, porque es desde la generosidad política invita a los demás a generar políticas de Estado. Creo que si los partidos políticos concurren a un pacto con el gobierno, tiene que tener un solo punto, y es que cambie el modelo económico de la Argentina. Si no es ese punto, que vayan
la verdad que es ir a hacerle el juego al desastre que ha hecho la presidencia de Macri en la Argentina. Con respecto a que si Iturbey fuera el compañero de fórmula de Macri, sería un opositor raro, ha sido un opositor raro todo este tiempo, ¿no? A veces actuó más como jefe de gabinete de Macri que como gobernador de la oposición, y particularmente lo sabemos los trabajadores cuando ha cuestionado con fiereza las medidas de fuerza que hemos tomado, al límite de decir que el país necesitaba que la gente trabajara y no que estuviera de paro. En los últimos 2 paros dijo eso. Así que, bueno, creo que en línea con lo que ha pensado, estaría bien que acepte la candidatura porque pareciera ser que es el mismo espacio político. Parece que la política es acercar a cada personaje que anda dando vueltas por ahí, ¿no? El caso de Marcelo Tinelli. Parece una pregunta de que todos empecemos a bailar en esta sala, pero en realidad está dentro del paquete turístico que ofrece esta hermosa política en Argentina. Se reunió con la gente de San Juan, no sé si estaban muy contentos por el bailando, estaban muy contentos por la Asociación para el Federal, no sé, parece un partido básquet ya esto. Todos los argentinos, todos los ciudadanos tenemos derecho a involucrarnos en política, a querer hacer política, y está bien, ojalá quiera dedicar y comprometerse, y en una de esas, por ahí lo primero que debería hacer es pedir disculpas por una serie de cosas que ha hecho, ¿no? Particularmente en una Argentina donde la ola feminista ha instalado un fuerte debate respecto a los derechos de la mujer, sería bueno que le pida disculpas por obligarlas a cortarle una pollera en su programa. Sería bueno que pida disculpas por las burlas que le hace a la gente tomándolo como cámaras ocultas, y es burlarse quizá de la inocencia o de una situación particular de alguien. Bienvenido sea que quiera participar en política, lo primero que tiene que hacer me parece es pedir disculpas por algunas cosas que hizo. Y segundo, ojalá no sea para acrecentar aún más los grandes negocios que siempre hace. Cufré, ¿en qué contexto llega Palazzo a Viedma, además de los otros referentes sindicales? ¿Cómo es la actividad? La actividad continúa ahora a 19:30 con la entrega de los certificados a los compañeros electos el pasado 16 de mayo, tanto delegados de base de las sucursales de los bancos que trabajan en nuestra zona, como también la comisión gremial interna de Banco Nación y de Banco Patagonia. Sergio, quería hacerle una pregunta con respecto a la posición de la CGT. Como miembro también de una organización sindical local que depende del CGT, quizás somos muchos los sindicatos de base que no estamos de acuerdo con una dirigencia que anuncia tardíamente un paro, o que antes de anunciarlo se reúne con el FMI o prioriza al FMI que a los sindicatos de base. ¿Cuál es la posición que usted ve al respecto? Lo primero, me hubiera gustado que antes de reunirse con el Fondo Monetario nos hubieran dado el confederal que le venimos reclamando a todos los sindicatos, porque es el Parlamento nuestro donde discutimos cuál es el plan de acción. Lamentablemente eso no se ha dado. Yo tengo una visión muy crítica de la conducción que han ejercido los compañeros que están a cargo de la CGT, del Consejo Directivo de la CGT. Y a esta altura, en donde ya un sector no estaba desde primera instancia, que era la corriente federal, otro sector que era el MASA, que era nucleado detrás del liderazgo de Viviani, tampoco están en el Consejo Directivo. Otro sector, más allá que estoy en la antípoda, que son las 62 que lideraba el compañero Venega, tampoco están. Y se le fueron 12 miembros, 13 miembros de los 35, creo que ha quedado un minúsculo grupo de dirigentes que se autodenomina conducción de la CGT, y que formalmente lo es, pero que en los hechos quedó demostrado que los sindicatos, los dirigentes sindicales, las organizaciones y sobre todo los trabajadores pedíamos otra cosa, porque hicimos un paro sin el aval del Consejo Directivo de la CGT, fue un paro contundente el del 29 de abril y con una movilización de casi 300.000 argentinos en Plaza de Mayo. Entonces creo que equivocaron el rumbo. Bienvenido sea la medida, trato de no caer en hacer más que este análisis crítico de conducción y no profundizar, eso lo voy a dejar para el día que nos den el confederal. Y voy a decir todo lo que tengo que decir ahí, porque creo que hoy hay que priorizar el paro del 29, bienvenido sea que lo hayan lanzado. Lamento que a veces sea un paro sin alma, ¿no? Porque debería ser un paro en el marco de un plan de lucha que obligue al gobierno a cambiar su política económica, y esto debió haberse hecho mucho tiempo antes. Ojalá que este paro del 29 no sea solo para descomprimir la responsabilidad que tuvieron en no acompañar una medida que fue contundente el 29,
y que puedan convocar o que convoquen para que discutamos entre todos el plan de acción de aquí a que haya un proceso electoral que modifique la realidad política en la Argentina. ¿Cómo está a nivel provincial la bancaria? Y me gustaría que termine de responder la consulta que le hizo mi colega Raúl Álvarez. ¿En qué condiciones van a terminar este año 2019 los bancarios de? Bueno, un poco lo adelantaba Sergio recién respecto de la paritaria, que es lo próximo que tenemos a seguir negociando. Hasta ahora tenemos un 19,5 que de alguna forma garantiza que continuamos al ritmo al menos de la inflación hasta ahora, y esa es un poco la idea, y el bono de 12.000 pesos, y seguir, digamos, negociando en paritaria con una condición sine qua non, que es la aplicación de la cláusula de ajuste, cláusula gatillo, cláusula de actualización por inflación, como el nombre que le quieran poner, pero concretamente que signifique que el poder adquisitivo del trabajador bancario mínimamente acompañe el proceso inflacionario. Eso es lo que nosotros hemos también reclamado en los sucesivos plenarios que ha habido de secretarios generales, y lo que la organización gremial a nivel nacional garantiza. Una discusión no a la baja, como pretende el gobierno, una discusión ejemplar, como fue la del año pasado, con una paritaria muy importante, y después los procesos internos en el marco de nuestra seccional culminan hoy en parte con la elección de delegados y como decía recién, y compañeros de comisiones gremiales internas. Tenemos todos los cuerpos orgánicos en funcionamiento, delegados en todos los bancos, y eso es muy importante porque el delegado es la primer trinchera que tiene un compañero trabajador cuando tiene que defender su derecho individual o colectivo. La última de mi parte, ¿cuál es la relación con el Banco Patagonia actualmente? Buena, De la bancaria. buena, mejor que en otras épocas. Por lo menos en nuestra zona tenemos diálogo permanente con los gerentes, sobre todo con el gerente de recursos humanos también, con el gerente regional también tenemos buen diálogo, lo que no significa que nos pongamos de acuerdo en todo, pero por lo menos se puede conversar, estamos permanentemente en contacto, tenemos varios gerentes que se han afiliado al sindicato, lo cual es importante. Antes del Banco Patagonia eso era bastante impensado. Tenemos el 100% de afiliación en la sucursal más grande que tiene el banco en nuestra zona, que es la sucursal de Sarmiento, gracias a un trabajo impecable de nuestro delegado Rubén Morel. Lo personalizo en él porque la pregunta viene por el Banco Patagonia. Sí. El trabajo de los delegados es impecable en tiene todo. Espalda ancha, Morel. Tiene espalda ancha, Morel. Un poco esa es la situación de la bancaria en la provincia. Y acompañando, por supuesto, los posicionamientos gremiales y políticos, por lo menos en lo personal, y creo que muchos compañeros vamos a acompañar también los posicionamientos políticos de la bancaria a nivel nacional. Palazzo, usted tuvo una definición concreta con respecto a la política nacional, pensando en el ciclo electoral que se viene. Le pregunto puntualmente, ¿usted considera que independientemente de quién gane la próxima elección, habrá un cambio radical en la conducción del país, en los destinos de los argentinos? ¿O habida cuenta de la situación que tiene el país hoy, muy poco se podrá cambiar? Yo creo que van a ser tiempos difíciles. El gobierno deja un país con 2 dígitos de desempleo, con 50% interanual de inflación, con 290.000 puestos de trabajo menos, de los cuales más de 100.000 son de la industria, con 14.400 pymes que han cerrado, con un endeudamiento atroz, que ha consumido la mayor parte del financiamiento que le da el Fondo Monetario Internacional, lo va a consumir a octubre de este año, y a partir del 2021 y 2022 hay vencimientos por 50.000 millones de dólares entre capital e interés. Esto da cuenta de que han dejado campo minado para el próximo gobierno, cosa que le cueste y mucho. Sí creo también que hay distintas opciones para enfrentar la crisis. Una es la que elige el gobierno, de suscribir íntegramente, cual si fuera un empleado del Fondo Monetario Internacional el presidente, y suscribir esas políticas que tienen que ver con un proceso de ajuste, de equilibrio fiscal, sin importar si eso significa 2 millones más de pobres como hay en la Argentina hoy. Y hay otra forma, que es que recupere volumen la economía y por vía del crecimiento económico se pueda cumplir con los pagos y se pueda cumplir con los compromisos internacionales sin tener que ajustar. Son formas, mira, sin tomarlo como ejemplo, porque muchos lo toman como ejemplo, ¿no? Pero no creo que es tan ejemplo. Creo que la posibilidad de salir de la crisis con crecimiento con el Fondo Monetario Internacional adentro es la situación de Portugal, por ejemplo,
Digo que no es el ejemplo porque también se perdieron cosas durante algún tiempo ahí, ¿no? Como hubo caída de salario, hubo caída de derechos, pero Portugal, por ejemplo, decidió invertir. El gobierno que gana, que tenía un perfil progresista, que gana en el 2018, decide invertir en la sociedad y mejora los salarios, mejora en los sectores de más bajos ingresos, y eso provocó una dinamización de la economía que le permitió empezar a recuperar derechos que habían perdido 2 o 3 años antes, cuando el Fondo Monetario le dio 90.000 millones de dólares. El otro ejemplo totalmente inverso es lo que hace Ucrania, lo que hace Grecia, que decide aceptar la receta del fondo o no tienen otra salida que aceptarla, y cada vez la economía va más en declive, menos economía, más desempleo, más asistencia social. Son las dos formas de salir, una forma keynesiana, digamos, y otra una forma al estilo neoliberal del Fondo Monetario. Está claro que este gobierno optó por esa segunda instancia y que esperemos que el gobierno que venga opte por un sistema keynesiano. No se va a encontrar por primera vez con esta problemática el gobierno, porque ya le pasó en el 2001-2002. Hay algunas diferencias también. Antes habían 10.000 millones de dólares que se debían al Fondo Monetario Internacional, hoy solo al Fondo Monetario se le deben 60.000. Antes esos 10.000 millones era representativo del 10% del total de la deuda externa, hoy eso es representativo del compromiso con el fondo del 35% de la deuda externa. Antes había un prestamista de última instancia, que era el gobierno de Venezuela, a través de Chávez, que le facilitó el dinero a Argentina para que pudiera salir de la trampa del FMI y los condicionamientos. Hoy no lo hay. También el mundo de las finanzas tiene que interpretar y no preguntarse qué va a hacer Argentina, si va a defaultear o no. Ellos tienen que preguntar qué van a hacer para que Argentina no defaultee. Porque si dejan un país sin reserva, dejan un país sin financiamiento privado, porque no cree nadie del sector privado que Argentina pueda levantarse, y si se han consumido todo el financiamiento del organismo internacional, está claro que no se puede pagar, salvo que haya una renegociación del acuerdo que permita establecer un plazo de gracia para pagar intereses y capital. Y si de verdad han puesto el déficit primario equilibrado, como dicen que tienen déficit cero, quizás algo de superávit, que no es el déficit total, porque si uno toma los intereses de la deuda, el déficit es más grande que el que había antes, pero si el déficit primario está cubierto y hay plazos de postergación, creo que cambiando las políticas se puede dinamizar la economía y asumir los compromisos. Pero la realidad es distinta a la que era el 2001-2002 en cuanto a la posibilidad de salir. Dos consultas. Para la segunda tiene que ver con lo gremial, a lo que hizo mención recién. ¿Cuál es, cree usted, el grado o el porcentaje de responsabilidad de los gremios respecto a por ahí en los primeros años del macrismo, de no haber plantado bandera antes ante un giro económico evidente que fue rápido y abrupto? Y la otra tiene que ver con la figura de Alberto Fernández. ¿Cuál es su opinión? Si considera que es el mejor candidato de Unidad Ciudadana o en realidad al ser elegido por la dirigente quizá con más votos de Unidad Ciudadana, que es Cristina, está bien. Bueno, en principio creo que hay responsabilidades importantes por parte de quienes tuvieron la responsabilidad de conducir el Consejo Directivo de la CGT. No todos fuimos iguales, nosotros dimos cada pelea de nuestra organización sindical y en la corriente federal también, y después se agrandó con el frente sindical, de dar la pelea para que este modelo económico y social no prosperara. Pero está claro que si hubiéramos tenido una conducción de la CGT que en lugar de apelar sistemáticamente al diálogo esperando que el gobierno resolviera las cosas, hubiera decidido tener una confrontación mucho más fuerte, la realidad sería distinta hoy en la Argentina. No habría tantos trabajadores despedidos. Doy un solo ejemplo, con ese me basta. En el mes de abril, a pocos meses de haber asumido el presidente Macri, la CGT todavía no se había constituido el triunvirato. Yo fui parte de los que fue al Congreso con una comitiva a reclamarle a los senadores y a los diputados que sancionaran una ley antidespido. El Congreso la sancionó y el presidente la vetó, y quedamos 10 sindicatos, 15, 20 sindicatos en la calle protestando y no hubo una medida de fuerzas. Ahí debería haber habido una medida de fuerza. Esa ley vetada por el presidente costó 60.000 trabajadores, porque después de vetar la ley hubieron 60.000 despidos en la Argentina entre las distintas actividades. Creo que hay importantes responsabilidades de quienes condujeron la CGT de que Macri hubiera avanzado sobre los derechos y sobre la economía del país en las condiciones en que lo ha hecho. Respecto a la segunda pregunta, está claro que la expresidenta es quien tiene la mayor cantidad de intención de votos en la sociedad, pero también no descarto lo acertado de su decisión de resignar su postulación a presidente y quedarse como vice por lo siguiente. Todos los
dirigentes opositores del peronismo, del radicalismo, del partido, no hablo de la extrema izquierda, le reclamaban un gesto de grandeza. Todos los medios reclamaban un gesto de grandeza. Todos los que tienen parte de responsabilidad en el establishment económico reclamaban un gesto de grandeza. Pues bien, lo ha tenido y ha demostrado su talla de estadista. Ha priorizado el proyecto por sobre la persona. Y en lugar de nosotros analizar que dio el gesto y lo importante que es, hoy analizamos que si no es una especulación lo que hizo, que si no es para que le dé el indulto porque ella no se puede autoindultar. Esto me hace acordar a cuando Bielsa decidió que su equipo se dejara hacer un gol porque había obtenido una ventaja ilegítima de un gol que le había hecho el otro equipo. Y en lugar de celebrar el gesto de grandeza de Bielsa, decían, no, lo hizo porque se calentó. No, lo hizo porque lo hizo quedar mal al árbitro. El que imparte justicia es uno solo, el juez no puede ser un director técnico, y la otra hay que ver si lo haría en una final del Mundial. Bueno, ante un hecho objetivo, ponemos subjetividades a analizar el hecho objetivo. El hecho objetivo es que se le pidió un gesto de grandeza y lo dio y demuestra su talla de estadista donde prioriza el proyecto por sobre la persona. Si Alberto Fernández eso no es el candidato más asociado, creo que Alberto Fernández intelectualmente es una persona muy apta, con una gran capacidad de diálogo y una gran capacidad de gestión, porque fue el jefe de gabinete en la peor crisis institucional de la Argentina, fue el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, y logró esa gestión de Néstor Kirchner, con él como jefe de gabinete y articulando con los demás ministros y con los poderes políticos y los demás poderes de la sociedad, logró sacarnos de un infierno a los argentinos. Entonces creo que es una persona apta para desarrollar esa función y está bien que así sea, y la garantía de la continuidad del proyecto es que la ex presidenta sea la candidata a vice y la responsable del Senado. ¿Alguna opinión al respecto de la UCR, Sergio? Sí, varias cosas, ¿no? La primera es que yo soy afiliado radical, obviamente no he compartido en absoluto lo que ha hecho la orgánica del partido de abrazarse a la derecha de Mauricio Macri en la Argentina, pero me da tristeza el papel que está jugando hoy la Unión Cívica Radical en este proceso. Particularmente porque uno puede entender en política que se necesita tener poder para transformar la realidad, pero si accedes al poder para profundizar la crisis o profundizar los problemas y no mejorar la realidad de la gente, difícilmente pueda cualquier ciudadano que se dice radical aceptar que este acuerdo político con el gobierno está bien. El fundador de la Unión Cívica Radical, Leandro Alem, decía: en política no se hace lo que se puede, se hace lo que se debe. Y creo que no están haciendo lo que deben hacer. Hoy el pueblo tiene necesidades, la sociedad reclama que los sectores populares conformen un gran frente para enfrentar al neoliberalismo. Y están haciendo lo que ellos creen que pueden, no lo que deben. La segunda es, Irigoyen, su clamor para llegar en la primera elección sin fraude en la Argentina y que los sectores populares tomaran el poder, era somos la causa de los desposeídos. Yo la verdad que festejar junto a la sociedad rural que le eliminen las retenciones a los sectores agroexportadores y oligopolios de la agroindustria en la Argentina, mientras los trabajadores seguimos pagando ganancias, mientras a los jubilados le ha caído el 18% del poder adquisitivo de su jubilación por sancionar una ley jubilatoria perversa, y a los trabajadores se le ha caído un 25% el poder de ingreso, no creo que hayamos trabajado para los desposeídos. Y lo último que digo es que no soy yo, que soy un ignoto desconocido, el que hace un señalamiento de lo que debió hacer la Unión Cívica Radical. Lo hizo el radical contemporáneo que le devolvió vida y brillo a la Unión Cívica Radical, que fue Raúl Alfonsín, cuando dijo: la Unión Cívica Radical, si la sociedad se ha derechizado, la Unión Cívica Radical tiene que prepararse para perder varias elecciones. Y el límite es la derecha, y cuando le preguntan quién es la derecha, se lo preguntó Mauro Viale, dijo Mauricio Macri. ¿Qué opinión tiene de la actitud de Ricardo Alfonsín? Creo que Ricardo ha sido uno de los pocos que ha cuestionado a este gobierno, y por lo que tengo entendido, le he leído en los medios, tengo charlas con él, pero no le he preguntado formalmente, lo he leído en los medios. Creo que va a dar la discusión en la convención y está bastante cerca de irse de la orgánica del partido en el acuerdo que van a suscribir nuevamente con Cambiemos.
¿Qué opinión del trabajo de Sergio, de Rodi Cufré aquí en la bancaria seccional Viedma? Rodi es por sobre todas las cosas, un gran amigo. Segundo, es un gran y valioso compañero y un excelente dirigente. Es un compañero que ha sabido cambiar situaciones difíciles de la organización ahora y en los momentos más difíciles de la organización, y ha logrado en una seccional como Viedma conformar gremiales internas en todos los bancos, y yo aprovecho para agradecerle a los compañeros que se suman al trabajo sindical y que conforman las gremiales internas, no solo porque son el primer frontón que recibe o la queja o el reclamo o la inquietud de los compañeros y el primero que da el debate en el lugar de trabajo, sino porque también son un vínculo directo que ha permitido que nuestra organización hoy tenga 80.000 afiliados en la asociación bancaria, que es un hecho verdaderamente que nos llena de mucho orgullo. Son ellos, los compañeros delegados de base, los que están en la trinchera, en la primer trinchera, y reciben o la crítica o el halago y el reclamo de los compañeros, y él ha sabido amalgamar bajo su conducción esa unidad y esa participación de los compañeros. Así que solo tengo palabras de elogio, y su presencia en los plenarios, en los congresos de la bancaria, siempre ha sido de mucho valor, porque su opinión es muy respetada, y también participa en política, lo cual a nosotros nos llena de orgullo. Y es un estigma que nos hacen cargar a los dirigentes sindicales, como que nosotros estamos solamente para reclamar salario o cuestiones reivindicativas, cuando en realidad el dirigente sindical básicamente también hace política, porque si no se transforma en la política de un país, nosotros podemos reclamar 200.000 veces, podemos salir 2 millones de veces a la calle, que no vamos a cambiar la realidad si no la cambiamos políticamente. Y cuando uno toma el riesgo de jugar políticamente, a veces cuenta hasta con la incomprensión de los compañeros, producto de ese atosigamiento mediático que le tienen, que los dirigentes sindicales están nada más que para reclamar salario. Mirá, las sociedades se funcionan por 3 factores de poder: los estados, el capital y el trabajo. El Estado regula agenda, y está bien que así sea, porque nosotros elegimos a los dirigentes políticos que conducen el Estado y tienen que generar agenda. El sector empresario genera agenda desde el poder de ser corporación y ser los dueños del capital. ¿Por qué nosotros los trabajadores no podemos generar agenda de la misma manera para contrarrestar la agenda del capital, que nunca va a ser la que quieren los trabajadores? Por eso es importante que los dirigentes sindicales participen activamente en política, ocupen lugares en política y militen en política aún sin tener lugares, porque dan la discusión. Después en el sindicato es amplio, es plural, es un sindicato donde somos la más acabada expresión de la contradicción política de la clase media, porque muchos de nuestros compañeros terminaron votando a Macri, pero pareciera que quiere que lo defienda el Che Guevara después de los ataques de Macri. Entonces, somos la contradicción de la clase media, y está bien que los compañeros demos el debate políticamente y podamos reencauzar ese pensamiento que tuvieron en el 2015 de acompañar la posición de votar a alguien que iba a traerle tragedia a los derechos laborales de los trabajadores. Digamos que no es el caso de Cufré, pero usted dice la estigmatización de los medios. Convengamos que no todos los medios estigmatizan. Y por otro lado, hay algunos sindicalistas que hacen bastante para que eso ocurra, ¿no? Sí, tenés razón. En las dos cosas. No todos los medios son, por eso es la aclaración de los medios hegemónicos, particularmente de los comunicadores sociales. Por eso, mirá, ahora que se habla de pactos sociales, los medios tendrían que estar adentro del pacto social, sentados en la mesa. Porque si no, después es fácil criticar, ¿viste? Nos ponemos todos de acuerdo, pero de ahí no les gustó media que le hicieron a los medios y salen y son todos ladrones, delincuentes, vagos, atorrantes. Entonces tendrían que estar sentados en la mesa y asumir compromisos, porque son parte del poder hoy. Sí. Hoy el nuevo ordenador del poder no es la política, lamentablemente, son los medios. Son los medios. Entonces los medios tienen que estar sentados también en esa discusión y asumir compromisos. Gracias, muy amable.